Esta semana hablaremos en el Celoscopio de la novela Parpadeo de Theodor Roszak. Hola, amigos y amigas del Celoscopio, yo soy Fixi. Y yo soy Mauricio Loza. Y obviamente hoy vamos a hablar de una novela muy particular que se llama Flicker, o en su traducción al español, Parpadeo. Recomendación que fue hecha justamente por Mauricio hace ya un tiempo, y pues obviamente teníamos que traer esta novela al canal porque no podemos dejar pasar y que esta gente conozca este tesoro, esta novela de culto tan particular, escrita además por Theodor Roszak, que no es novelista, básicamente es historiador. Primero se dio a conocer pues con un ensayo sobre la contracultura de los años 60, y luego entonces nos sorprende en 1991 con esta novela Parpadeo. Más o menos para introducir a nuestros queridos seguidoras, ¿de qué va Parpadeo? ¿Cuál es como la sinopsis? Como pueden darse cuenta, pues es un libro ligero. Gordito. Es ligerito, es literatura ligera. Entonces, en este compilado de páginas, ¿de qué va Parpadeo? A ver, es un libro muy curioso porque empieza como una historia del cine en clave Bildungsroman, en clave novela de crecimiento. Sí. Y se va convirtiendo en algo muy distinto. Se va, digamos que a medida que los personajes, y sobre todo el personaje principal, va entrando en el mundo, digamos, un poco más underground del cine, en Los Ángeles en los años 50 y 60, empieza a involucrarse con el cine de un personaje que se llama Max Castel, que es un director de cine expresionista de los años 20 alemán, del expresionismo alemán, que después de una serie de desgracias termina en Estados Unidos haciendo cine tipo B. Y bueno, esto es algo que aparece en la primera parte de la novela, pero a medida que va avanzando, lo que nos empieza a plantear la novela, que es muy interesante, es una historia alternativa del cine y de la imagen en movimiento, que tiene que ver con la conspiración, con las religiones y sobre todo con el gnosticismo, con el catarismo en particular. Entonces es un libro muy particular en su enfoque y en cómo está escrito. Además es muy ligero de leer, es muy divertido, es un libro que uno tan pronto coge no te suelta. Yo otra vez me lo volví a leer cuando hablamos. Sí. Volví a leerlo y me tomó, no sé, yo creo que tomó unas 2 semanas este tochito. Es una lectura muy divertida, pero al mismo tiempo es una lectura muy interesante porque tiene muchos datos y está muy bien investigada. Siendo historiador, Roszak es un libro que está supremamente bien investigado y los argumentos que se hacen tienen sentido, así no sean ciertos, tienen un sentido muy particular. Sí, además la forma en que está dividida la estructura de la novela también, digamos, como que va desglosando hacia dónde nos quiere llevar Roszak, ¿no? Porque lo hace, digamos, va enhebrando muy bien como todos los hilos, y en algún momento como que todo eso empieza como a conectar, o sea, como que él va lanzando, y hay que mencionar que el protagonista tiene un nombre particular, ¿no? Porque es Jonathan Gates. Sí. Esos novelistas cuando proponen nombres no dicen como, ¿cómo lo llamamos? Pues llamémoslo Jonathan Puertas, ¿no? Pues qué curioso, ¿no? Porque de esta forma lo que él va a hacer es ir abriendo puertas, ¿no? Y metiéndose cada vez en un terreno más peligroso, ¿no? Exacto. Es el que abre pero no puede cerrarlas. Eso es muy particular porque es un personaje con una pulsión a seguir adelante con su investigación, por más que le digan, ok, esto ya está raro, esto es peligroso, estamos entrando en un mundo de sociedades secretas, de conspiración, un mundo muy surreal, en el que todo parece no ser lo que es, y el hombre sigue, ¿sí? Hasta las últimas consecuencias que exacto, sí, porque empieza esa obsesión lo lleva a estudiar cine, porque él inicialmente estaba como en otro plan, pero gracias a esa formación de cine es que empieza como a estudiar cine, se mete en la universidad, empieza a estudiar y dice su tesis va a ser sobre Max Castel, ¿no? Al punto que pues eso es lo que lo va a llevar justamente a, como diría Lovecraft, ¿no? A encontrar el conocimiento prohibido. Y obviamente a volverse loco. O sea, hay otra cosa también, digamos, como para redondear como esta presentación de la novela, y es, además de los datos del cine, es también ver cómo Roszak empieza a incorporar todo el tema de la técnica, como la mecánica misma del cine, ¿no? Que son temas que de cierta forma vamos a profundizar más, pero a mí me parece que es como un punto muy particular. También cómo involucra el gnosticismo.
¿sí? Y de cierta manera es también como otra de las cuestiones que queremos como ampliar un poco, ¿no? Y hasta donde el cine en esa novela deja de ser entretenimiento y se vuelve también, es como parte de una suerte, digamos, como de creencia, como de religión, por así decirlo, como una herramienta. O una herramienta religiosa, Sí. es una herramienta de proselitismo religioso muy particular para una secta, que eso es una propuesta muy interesante, que creo que da pie para hacer una estructura conspiranoica del cine, que es muy, a ver, para nuestros tiempos tan conspiranoicos, creo que es muy relevante encontrar este tipo de documentos, llamémoslo así sean documentos falsos, que nos muestran visiones alternativas de qué fue lo que sucedió. Entonces yo siento que es una novela por eso mismo muy, muy vigente, muy actual en su planteamiento, y creo que podría encontrar un nuevo público precisamente por eso. Sí, esa conjunción entre cine, técnica, conspiración, religión es algo que está muy en boga y en el ambiente en este momento. Hay otra cosa también, es que hay algunos que señalan que fácilmente Flicker está como en el mismo lugar de Péndulo de Foucault. Sí, tiene relaciones. Lo que pasa es que creo que es un libro mucho más popular. No tiene esas pretensiones académicas tan fuertes. Es un libro, realmente es una literatura muy divertida. Sí. Leer El Péndulo de Foucault siempre es un reto. Sí. Y esto es algo que los gringos han hecho muy bien. Me parece a mí, digamos, otra novela relacionada con El Péndulo de Foucault es la trilogía Illuminatus, que es divertidísima de leer. Entonces, Robert Anton Shee. Exacto, de Robert Anton Wilson y de Robert Shee. Es muy refrescante ver eso, digamos, no que no me guste El Péndulo de Foucault, obviamente lo disfruto, pero esto es otra categoría distinta de literatura que es muy agradable y que introduce temas, digamos, que cautivan de una manera muy distinta. Sí, que apelan diferente al lector, pero lo hacen muy bien y creo que atrapan. No, y justamente cuando se habla como la historia del cine, es como de esas películas que uno dice, venga, yo repaso esto porque esas películas no las conozco. O sea, no sea por esa línea del Hollywood como tan popular, sino se va más como francés, sea como por la escuela europea. Empieza uno como a entender, a conectar con la Nouvelle Vague, ¿no? Claro, no, y hay una también, habla un montón de expresionismo alemán de los años 20, habla de Nosferatu, habla como de todos los directores que estuvieron, habla de las técnicas de ellos, de las implicaciones políticas. Hablan de un libro de Krakauer, creo que era este autor que hablaba cómo en el gabinete del doctor Caligari ya estaban implícitas una cantidad de tendencias totalitarias que vendrían a desarrollarse en el Tercer Reich unos 12 años después. Es muy interesante cómo está planteado esto. Realmente es una lección de historia del cine. En eso es súper interesante porque hace un recorrido muy bueno, pero lo hace desde un punto de vista emocional, desde el punto de vista del crecimiento emocional de la persona, lo cual lo hace muy fácil de identificarse. Sí, porque Jonathan entra al cine justamente por un interés amoroso, por una chica que dirige un cineclub que justamente se llama El Clásico, ¿no? Que es como esos cineclubes así tipo Cineclub del Muro o Cineclub Antiguo Calle del Agrado, que ya no existe. Bueno, en los años 90 era muy importante y popular, sobre todo en el centro, los cineclubes, porque eran formas más asequibles de ir al cine. O sea, en vez de pagar al cine colombiano, le pagaba al Cineclub del Muro y la boleta costaba 1.000 pesitos, ¿no? Y eran unas cosas era muy barato. Era muy asequible. Entonces, digamos, esto me recordó mucho justamente esa etapa, ¿no? Cuando iba mucho a los cineclubes en mi época universitaria. Pero bueno, eso serán cosas que profundizaremos más adelante. Por el momento, bien. Ya es momento de ir desglosando justamente como cuáles son estos grandes temas que aborda Rousac en la novela. Y yo creería que un primer tema es justamente la mirada que él tiene de el cine, pero no digamos como entretenimiento, sino ya como una forma de entrever, digamos, como un sistema de creencias, casi que una religión, o llevarlo ya como a una herramienta, ¿no? Como de promoción de la fe. La idea básica es impresionante porque es la luz y la oscuridad. O sea, finalmente el cine en su etapa más primigenia está hecha de luz y oscuridad, en blanco y negro, ¿no? Ese blanco y ese negro. Y ahí hay una cuestión súper particular, y es la relación que tiene eso con las religiones dualistas. El gnosticismo y el catarismo son religiones dualistas que hablan de que hay dos principios, ¿no? Está el principio, la luz, lo bueno, el principio oscuro, que es la maldad. Entonces ahí ya hay una conexión clara que uno dice como, caramba, o sea, esto es de una elegancia y una sencillez súper, sí, como, ¿por qué no se me ocurrió esto? Y esto es muy bonito porque de ahí empieza a tejer unas relaciones religiosas muy improbables, claramente inventadas, pero al mismo tiempo súper coherentes con cómo surge primero
vieron la imagen en movimiento, con las linternas mágicas, con los oplexiscopios, con todos estos aparatos previos a, a la aparición del... todos los juguetes animados. Todos los juguetes de animación para producir animación y cómo todos estos juguetes estuvieron de alguna manera relacionados con el catarismo. Esa es una tesis súper particular que claramente no hay cómo rastrearla, pero en los apéndices que se hacen en la edición expandida hace todo un viaje pues muy corto de apéndice de cómo fueron apareciendo estos juguetes y cómo fueron utilizados por los cátaros. Ahora, los cátaros es una secta gnóstica que fue aniquilada en el siglo XII más o menos en el sur de Francia. De hecho, la Inquisición fue creada para acabar con los cátaros. Eso es un detalle importante. Eran, digamos, muy influyentes en el sur de Francia y empezaron a amenazar la hegemonía de la Iglesia Católica en esta zona y fueron sencillamente aniquilados. De lo que va el libro es que siempre sobrevivieron cátaros y bajo otras máscaras siguieron promoviendo este tipo de arte animado que era visto por la Iglesia Católica como una herejía, y ellos siguieron desarrollando esto hasta llegar al cine, que es la tesis, digamos, grande del libro. Yo inclusive cuando ya llegué como a ese punto recordé mucho todo lo que pasó con la Gestaltung, ¿no? Que justamente empieza toda su fundamentación en el estudio de la percepción de la persistencia retiniana, que es justamente el efecto que tiene, digamos, el ojo de retener un elemento a pesar de que hayan otros fotogramas en movimiento. Y que eso también me conectó mucho con el fotógrafo Edvard Muybridge, que fue el primer fotógrafo que estableció como esas secuencias para estudiar el movimiento de un animal, de un hombre caminando, ¿no? Que de hecho hablan de él en la novela, en un punto. Exacto. Edvard Muybridge es muy conocido por esa secuencia y básicamente su experimento era: yo quiero entender cómo es el galopar del caballo. Para eso quiero estudiar entonces paso por paso cómo es, ¿no? Alquiló una bodega gigante y puso una serie de fotos de cámaras con un mecanismo para que el caballo pasara y pudiera capturar como el movimiento. Señor director, ¿qué pasó? Era una apuesta, no era un experimento. Eso no lo dicen en el libro de historia del cine. Bueno, sí, ya. La idea es que cuando el jinete y el caballo pasaran, había como esta cuerdita que automáticamente disparaba el fotograma. Y luego él hizo como llamamos la hoja de contacto, que es donde se colocan las imágenes, y ahí empezamos a ver cómo es el galopar del caballo. Y esto obviamente pues sirvió también de base a los estudios de la Gestalt para entender justamente cómo opera la persistencia, ¿no? Es correcto. Ahí digamos que surgen los aspectos técnicos que Rorschach aborda en la novela y que lo hace, digamos, a través de toda la técnica de Max Castel, y por lo cual el cine de Max Castel es tan particular es porque está plagado subliminalmente de una cantidad de artificios que le permite poner adicional a las imágenes, y esto lo hace a través de un aparato que se llama Sally Rand por una stripper de los años 30. ¿Sí? Entonces básicamente es un aparato con el que uno mira la película cuando ya tiene los efectos subliminales y lo que está es desvistiendo la película, por eso le dicen el Sally Rand. Es un nombre muy gracioso también. Pero bueno, el tema es que el director de fotografía de Max Castel, Ciplinsky, es el que tiene uno de estos aparatos. Ya Castel ha muerto hace mucho tiempo y Jonathan Gates está detrás de conseguir este aparato y finalmente no lo puede conseguir, pero es muy interesante ver ese énfasis en lo subliminal, que digamos en este momento ya lo subliminal parece un poco como simple, un poco pues artificioso y simple para las cosas que hacemos con la imagen, pero al mismo tiempo es la base de muchas cosas en publicidad, en mercadeo, como que tampoco podemos descontar la importancia, pero esto es algo que está acá de una manera muy clara como, digamos, herramienta del cine, ¿sí? Y una herramienta que no era considerada legítima por la mayoría de críticos y de cineastas, que lo descontaban como una cuestión, como un artificio que no se apegaba a lo importante real del cine, que era la fotografía, el arte, lo bien que estaba hecho, sino esto era efectista, digamos, lo he visto de esa manera. Claro, que ahí es donde ya también entramos a ver justamente como todo el tema de la manipulación de la imagen, pero justamente a través de la emocionalidad, ¿no? Digamos como lo emocional es lo que permite también que justamente la técnica que desarrolla Castel, sobre todo en el tema del montaje, y justamente lo que da nombre a la novela, porque es ese momento donde entre un fotograma y otro existe, digamos, como ese destello, ¿no? Está el destello y es el parpadeo, ¿no? Sí. Ahí es donde está el parpadeo y ahí es donde se puede atrapar la mirada, y ahí es donde está el proselitismo religioso del cine, ¿no? Que para Castel era, digamos que
que divulgar su fe. Bueno, yo creo que es importante profundizar mucho más justamente con todo el tema gnóstico de la novela, porque es justamente donde ya se empieza justamente como a desdibujar esa historia de crecimiento y se vuelve justamente en lo que Rosak denomina como la obsesión de Gates, ¿no? Que es justamente como, bueno, ya estoy como ingresando en ese mundo, punto intermedio del destello, del flicker, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos puede llevar todo esto? Bueno, primero ya mencionamos un poco de los cátaros. Esto es una herejía gnóstica, pero es importante hablar del gnosticismo. El gnosticismo, a ver, es un conjunto, vamos a hacer una definición muy burda, de religiones dualistas que surgieron probablemente en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, probablemente ligadas al zoroastrismo, y que después empezaron a salir una cantidad de herejías gnósticas cristianas. Esas gnosis cristianas, digamos de tiempos primitivos, del cristianismo primitivo, fueron las que dieron a las gnosis como los bogomilus, que sucedieron en Bulgaria más o menos hacia el siglo IX, y hacia el siglo XI y XII aparecieron los cátaros en el sur de Francia. A ver, todas las iglesias gnósticas se basan en la idea de que hay dos poderes, y un poder es la luz, es lo bueno, y es, digamos, lo que vemos, lo que percibimos, y lo otro es la oscuridad. Pero nosotros estamos atrapados en el mundo de la oscuridad. El tema es que es una teología negativa en la que nosotros vivimos en el mundo oscuro, ¿sí? Y esto es una creación, generalmente para los cátaros era Satán el que había hecho esta creación. Vivimos atrapados en este mundo y la única manera de huir de acá es morir. Entonces, cuando empezó la persecución a los cátaros, la mayoría de perfectos, que era la jerarquía más alta de esta iglesia, digamos, iban cantando y saltando y bailando y se metían en las hogueras voluntariamente. Finalmente iban a morir e iban a salir de esta muerte en vida que es el mundo. Es una cuestión súper negativa, tiene unos puntos positivos muy curiosos si uno lo mira con más profundidad, pero ya que en la novela el cine es una creación técnica de los cátaros, obviamente siempre en todas las generaciones aparece un cineasta gnóstico que está tratando de proselitizar, de proclamar su doctrina dentro del cine, y lo que está haciendo, todos los temas de Castle tienen algo que ver con la gnosis. La venden, pero además el tema es que tratan de darla subliminalmente en la cinta también. Es súper interesante. Y ahí aparece otro personaje, no me acuerdo el nombre ahora, que es el director nuevo. Este director albino, que es un chico, que también está haciendo unas películas ultra violentas con una temática cátara increíble, que también es digamos un catálogo alucinante. Es muy bonito que Rorschach hace la filmografía de Max Castle, ¿sí? Entonces muestra, digamos, cuáles son sus películas, cuáles sobrevivieron, cuáles están perdidas, en qué películas reales participó como asesor, como productor, como escritor, ¿sí? Recuerdo, el Halcón Maltés está digamos, el gabinete de Caligari, el Golem como asistente. Está el otro lado, que fue una película abandonada, Ojos Soñadores, La Máscara de la Muerte Roja, que aparece, está como perdida. El Fantasma del Museo de Cera, La Marca de Caín también está perdida, El Demonio de Limehouse, La Tentación de Lilith, Bosek en colaboración con Alban Berg, abandonada Simón el Mago, retirada y perdida, Las Manos de Orlac, Un Judas cualquiera. Y en Estados Unidos está El Mártir, El Ataque al Destripador, El Regreso al Destripador, Las Manos del Estrangulador, El Estrangulador. Ahí entramos en serie con toda. Sí. El Doctor Zombie, De Hombre a Monstruo, La Revancha del Demonio, Venganza de Sangre, La Revancha del Zombie, La Hora del Verdugo, Chantaje, El Conde Lázaro, La Hechicera Vudú, El Festín de los Muertos Vivientes, Sombras sobre Sing Sing, Casa de Sangre, El Beso de la Vampira, El Agente del Eje. Ahí ya entramos en el noir también. Hay como una influencia de Max Castle. Por un lado en serie B, o sea, solo le faltó White Zombie. Es como lo que le faltó fue White Zombie. Según esto, él es el germen de George Romero. Exactamente. Entonces ahí hay, digamos, esas primeras cintas zombies, esas primeras cintas noir, esas primeras cintas. Todo eso es parte de la serie B, que es el momento menos valioso artísticamente, supuestamente, pero es donde están la mayoría de efectos más impresionantes dentro de su obra. Que es bien interesante ver cómo narra sus efectos Rorschach. Entonces esa es la parte doctrinaria que creo que es lo que más me interesa. Y es justamente como Jonathan pasa, digamos, de seguidor del cine y luego a convertirse ya como justamente en lo que pasa en una conspiración, ¿no? Ya digamos como el que sabe la verdad, pero que al saberla alguien le dice
¿sabe qué? No le meta tiza a eso. Ujú. Mejor relájese y Déjelo disfrute, porque quieto. entre más usted diga, menos van a creer, Ujú. ¿no? Porque Exacto. eso también es un momento donde uno dice, el man acumula tanta información y tiene ya todo tan resuelto que él dice, es momento de decirlo. Y alguien le dice como... No, no lo haga, va a perder no lo toda haga. credibilidad. Pero bueno, esta situación, digamos que cambió completamente con la conspiranoia actual. O sea, mientras en ese momento no se puede insistir con una conspiranoia, este es el momento en que uno puede seguir insistiendo con cualquier conspiración y lograrlo. Sí, Ya sí, viene sí. de arriba, más ahora son los líderes, Ah, ¿sí? ahora son los políticos los que están soltando conspiraciones por todos lados. Entonces, digamos que mientras la conspiración en este momento era visto como algo dudoso, como muy Sí, además sospechoso. eran los 90s, era Claro, en inicio los de los 90 todavía estábamos como en una calidad de realidad como Sí. bastante fiel. Ya en nuestro tiempo la conspiración se voltea y se convierte en una cosa completamente distinta. Otra lección de historia para los conspiranoicos. Ahora sí Exactamente. pueden salir y decirlo. Ahora sí, ya es momento de revelarlo. Si les gustó este antojo sobre conspiranoia, cinematografía, cátaros, gnosticismo y otras cosas más, por supuesto, no olviden seguir nuestro canal YouTube, también seguirnos en Instagram, también seguirnos en Spotify. Mientras van en el SITP, pues vayan a escucharnos en nuestras armoniosas voces. Tratamos siempre de ser muy melodiosos. Y pues sin duda alguna, siempre agradecer a quienes nos comentan, nos dan like, que esta semana fueron Eduardo el Sintético, que llegó a ver ya todos los videos de los 6 años de Enteroscopio. Felicitaciones, muy bien, excelente. comentó Sí, bonito. muy bien. Miriam, Cristian Mujica, Yujichi, Antonio Miranda, Eduardo el Sintético, Eduardo Arias Heredia, Cristian HS, Aracer Guerrero, Siaminer, Sergio Amaya, Mirella, Alejandro José Guevara Fernández. Muchísimas gracias por seguirnos y pues muchísimas gracias, Mauro, por esta gran lección de gnosticismo y literatura. Y de cierta manera, pues muy recomendable, de verdad. Esta novela es muy entretenida y sobre todo eso, básicamente como que por unos instantes te transporta a repensar justamente el cine, ya no tanto como entretenimiento, sino como una condición de posibilidad, ¿no? Entonces, ya lo saben, Una joya de culto. una joya de culto. Así es.